Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos todos los días de ti. En el mundo tú nos has traído paz a nuestras almas, pero también queremos, porque es tu deseo, Señor, que las demás personas también la tengan, pero sobre todo que tengan tu misericordia. Que abras puerta de salvación, que traigas tu misericordia a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio o aquellas personas que tienen duda acerca de su salvación, que tú les des entendimiento de tu palabra, que escuchen el Evangelio, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que te reciban en sus vidas, Señor. Te agradecemos de tu tiempo, por favor guíanos, que lo que hablemos en este día sea basado en tu palabra. Te agradecemos, Dios, y todos los méritos, la gloria y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en muchas ocasiones a veces nos preguntan si estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que nos dice Dios con respecto a los últimos tiempos y poder determinar si verdaderamente estamos en esa etapa o aún falta más tiempo. Pues Dios nos da paz y es lo que queremos compartir con el mundo, que también las demás personas tengan esa paz que Dios nos brinda a través de creer en la palabra, creerle a Cristo, recibirlo en sus vidas, encomendar su vida espiritual al Señor con la finalidad de que cuando ya no estén en este mundo se encuentren en su presencia. Entonces, ¿de qué habló el Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos? Dice Mateo capítulo 24 a partir del versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando le están preguntando cuándo serán estas cosas, se estaban refiriendo al hecho de que él había mencionado que el templo de Jerusalén iba a ser destruido a manera de que no quedase piedra sobre piedra. Y de alguna manera él estaba diciendo una profecía, porque sus palabras se cumplieron en el año 70, cuando el Imperio Romano destruyó gran parte de la ciudad de Jerusalén y gran parte del templo, dejando solamente un muro que muchas veces vemos en las noticias cuando hablan acerca de algún acontecimiento en Tierra Santa, llamado el Muro de los Lamentos. Es el único vestigio que queda de ese templo, pero también para nosotros evidencia de que lo que dice la Escritura es cierto, porque hay evidencia arqueológica, hay evidencia demográfica, hay evidencia lingüística, geográfica, histórica y documental. Bien. Entonces le estaban preguntando al Señor, ¿cuándo iba a suceder eso? Ok, contestada la primera pregunta, dice la segunda: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La señal acerca de su venida se la estaban preguntando porque les había dicho, él va a regresar por segunda vez, pero ya no será en el plan en que lo hizo la primera vez. La primera vez que él vino a este mundo, vino a traer salvación. La segunda vez que venga, él va a venir a traer juicio sobre los moradores de la tierra. Que dicen, esperamos su segunda venida. El concepto está errado, porque nosotros como creyentes no esperamos la segunda venida. Repito, la segunda venida del Señor Jesucristo es para traer juicio sobre la tierra, y eso va a ser al final de la gran tribulación. Nosotros esperamos una venida de Él, pero nuestro encuentro va a ser en las nubes, que sí lo esperamos, pero Él no va a poner los pies en la tierra cuando venga por su iglesia, cuando venga por los que hemos creído en Él, por los que hemos recibido su misericordia. Entonces estamos en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice Marcos 13:5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Lucas 21:8 dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos.
Como dice aquí el pasaje, muchos van a ser engañados. Entonces, si no tenemos un conocimiento bíblico del tema, fácilmente serán presa de ese engaño las personas. Dice Lucas 21:9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bien, número 1, dice el Señor que va a haber engañadores que se hagan llamar o que se hagan pasar o que digan que ellos son Cristo. En internet podemos ver que sí ha habido personajes, esa intención de hacerse pasar por el Señor Jesucristo, algunos con vestiduras blancas, cabello, barbas largas, y hay personas que lo siguen. Algunos dicen que hacen milagros, entonces ya se está viendo esa señal. La otra, dice Lucas 21:9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. No hemos dejado de ver, sobre todo en el Medio Oriente, que continuamente hay guerras. Entonces, esa señal podemos decir que está presente. La tercera señal, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Terremotos hemos visto que ya cada vez son más continuos. Cuando tenía yo 6 años llegamos a percibir algunos temblores y a nosotros se nos hacía gracioso porque nos meneaba la tierra, pero no pasaba de ahí un movimiento de tierra. Pero ¿qué ha pasado para nosotros que vivimos en este país? A partir de 1985, los movimientos han sido más fuertes. En el 2014 estaba yo trabajando en un edificio de 20 pisos, estábamos hasta arriba, nos tocó quedarnos en la noche a trabajar y exactamente a medianoche hubo un movimiento telúrico. Ese día lo sentí feo. Normalmente yo no me espanto con la cuestión de los temblores, pero ese día sentí que el edificio se venía para abajo. Ha sido característica de esos temblores, digamos el que fue en el 2017, también estaba yo en el tercer piso del edificio donde estaba trabajando y ese día sentí que el edificio se venía encima de los que estábamos ahí. A algunos compañeros les cayeron algunos restos allí de yeso, hubo quebrazón de cristales, dejamos de asistir al edificio por una semana hasta que lo revisaran y bueno, ya volvimos a regresar. Entonces sería una de las señales. Probablemente estamos en ese proceso porque no ha sido lo único que ha acontecido aquí en nuestro país, sino en otros países, sobre todo en el área oriental. Hay países que continuamente están recibiendo terremotos. Yo creo que va a seguir así, vamos a dejarla pendiente. Dice Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos. No está hablando de un solo movimiento, dice habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Dice entonces Mateo 24 a partir del versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando 24:11 en Mateo? Acerca de los falsos maestros. Vemos videos en YouTube y vemos canales en internet a donde hay prédicas que no tienen absolutamente ningún fundamento bíblico, son engaños a donde van nada más por el dinero de las personas, no comparten el evangelio, hacen cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana, no tienen que ver nada con el fundamento bíblico y sin embargo miles y miles de gentes están siendo engañadas.
Pero bueno, pues ellos ya tienen su parte. ¿Qué es lo que nos dice Dios en las Escrituras? Que los espíritus deben de ser probados para ver si son de Dios. ¿De qué manera? A la luz de las Escrituras. Si un predicador se levanta y está exponiendo algo, a ver, déjame ver, ¿esto lo dice la Biblia? Sí, ok, es bíblico. Adelante. No es bíblico, entonces cae dentro de ese rango de falso maestro. Esa señal está cumplida, se está viviendo esa señal. Dice Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está dando esta señal, podemos entrar a internet, podemos consultar miles de materiales, ahora sí que hay de las dos sopas, material que no es bíblico, material que está elaborado por personas verdaderamente estudiosas y entregadas a Dios, que tratan acerca de los temas bíblicos. Entonces ya no tenemos excusa para decir no le entiendo, no sé qué dice aquí, no tengo para comprar una Biblia. Todas las oraciones las podemos prácticamente consultar en internet. Entonces, ¿qué es la parte que cae del lado de los que somos evangelistas? Compartir el evangelio. Y eso es una oportunidad maravillosa dentro de las malas noticias que vivimos en estos días, de que podemos hacerlo, de utilizar estos medios que a través del internet nos facilitan llevar el evangelio a otras latitudes, a personas que no conocemos, personas que no nos conocen, escuchan el evangelio y gracias a Dios llegan a tener la misericordia de parte de Dios. Entonces debemos utilizar estos medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para que el evangelio llegue a toda criatura, como dice Mateo 28 en la gran comisión para nosotros. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿A qué se refiere este versículo en específico? Mateo 24:15, lo vuelvo a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? La tierra de Israel, y específicamente les decía yo que a donde está el muro de los lamentos, ahí estaba erigido el templo de Dios. Ese templo va a ser reconstruido, y cuando sea reconstruido, ese templo lo va a ocupar el anticristo. Tenemos evidencia en internet igualmente que pueden ustedes consultar reconstrucción del tercer templo, templo de Dios, y se van a encontrar con videos a donde el pueblo judío tiene los elementos para volver a levantar ese templo, y hay gente que está en preparación para hacer la función de sacerdotes conforme al libro de Levítico. Esto va a ser cuando esté presente el anticristo. Acerca del profeta Daniel que menciona este versículo, lo podemos ver en el libro de Daniel, en el versículo 27, habla precisamente, hay una profecía muy conocida por muchos cristianos, semana 70 de Daniel, y esa semana 70 tiene que cumplirse en el momento en que se dé los 7 años de tribulación y gran tribulación que va a vivir el mundo. Dice Marcos 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, es decir, en el lugar que ocupaba Dios, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, las guerras más atroces que ha conocido la humanidad a lo largo de su historia, ni terremotos, ni pestes, ni cosa que
pueda venir a la mente de las personas, va a ser tan terrible como esa tribulación que menciona este versículo. Vuelvo a leer Mateo 24:21, y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo en su palabra. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, ni antes ni después va a haber un tiempo tan terrible que viva la humanidad en ese momento. Dice Lucas 21:23, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. No está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Está hablando aquí, dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo también. Y caerán a filo de espada, dice el versículo 24 de Lucas 21, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿A qué se refiere este versículo? La iglesia cristiana inició, hecho que nos narra el libro de Hechos, cuando estaban celebrando el día de Pentecostés y el Espíritu Santo llega por fin a morar en los que han creído y seguimos creyendo y hemos creído en Jesucristo como nuestro Redentor. Entonces, este versículo dice que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es un tiempo que estamos viviendo de gracia y ya estamos por cumplir 2000 años en que la actividad de la iglesia cristiana ha sido llevar el evangelio por el mundo. La iglesia ha sufrido persecuciones en diferentes épocas y ha tenido persecuciones tan terribles como la Inquisición, como otras muchas persecuciones. Hay países a donde no toleran para nada que se comparta de la Biblia, y las gentes que se atreven a hacerlo, bueno, son encarceladas, y en algunos lugares, bueno, atentan inclusive contra la vida de las personas que van como misioneros. Dice Mateo 24, versículo 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho, dice el Señor Jesucristo antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está cerca en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está contestando la tercera de las preguntas que le hicieron los discípulos a él: ¿cuándo iba a ser su regreso? Y aquí, o cómo iba a ser su regreso, y aquí está él contestando que todo el mundo va a ver cuando él regrese. Si nos remitimos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Cristo? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Entonces dice el versículo 7 que los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque muchos no creyeron quién era él. Se darán cuenta que él había venido para traer salvación y lo rechazaron de sus vidas. Sigue diciendo Mateo 24 en el versículo 30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si nosotros recordamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, a partir del versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí estaba dándonos otra profecía que está cercana a su cumplimiento. Si nosotros nos remitimos a Primera de Corintios, en el capítulo 15, cuando está haciéndose la pregunta el apóstol Pablo, a partir del versículo 35, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y contesta más adelante, versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se refiere esto? Dice la Escritura que la vida de nosotros está en la sangre, pero nuestra sangre, nuestro cuerpo está contaminada por el pecado de una manera genética. Nuestro pecado está en nuestra genética, por eso es algo que no puede evitar ningún habitante de la tierra. Todos, absolutamente todos, cometemos pecados. Gracias a Dios, cuando has recibido la misericordia, Dios te va apartando de eso y ya no lo haces como una práctica cotidiana. Llegamos a tener caídas, sí, pero Dios nos da oportunidad, ¿no?, a que le pidamos perdón y nos arrepintamos y caminamos en un proceso en que Él nos va alejando día con día, nos va alejando del pecado. Entonces, por eso el cuerpo que Dios nos dé cuando estemos en su presencia no va a ser constituido ni de carne ni de sangre. Vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Dice entonces: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí este pasaje tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte ya no nos va a poder retener y ya no vamos a estar en ninguna condenación de eterna perdición y de eterno castigo. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, este pasaje del versículo 52, lo vuelvo a leer: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este versículo se conecta con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Vamos a ver qué dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, es decir, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no la segunda venida, sino cuando Él venga por su iglesia, por nosotros, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ojo, no va a pisar la tierra, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así de esa manera estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto se va a llevar? ¿Qué tiempo? ¿Qué lapso de tiempo se va a llevar esto? Leíamos en 1 Corintios 15 que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tú pestañeas y en ese lapso estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Nos vamos a encontrar con Él. Entonces, esto tiene conexión con 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Pero ¿por qué comento esto? Entonces, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Sí o no? Hay un texto aquí mismo en Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí afirma el Señor en el versículo 35 de Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? El pueblo judío celebra 7 fiestas que Dios le ordenó y que podemos ver en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y en el capítulo 26. De esas 7 fiestas, hay 3 fiestas que ellos han celebrado y que tuvieron cumplimiento profético en el tiempo de Jesucristo. Una de ellas es la celebración de la Pascua y su cumplimiento profético se cumplió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. La segunda fiesta de las primicias se cumplió cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La tercera fiesta, que es la de Pentecostés, tuvo su cumplimiento profético cuando el Espíritu Santo llegó para quedarse con los discípulos del Señor. La cuarta fiesta, que es la de las trompetas o Rosh Hashanah, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Normalmente se celebra en el mes de septiembre. Va cambiando porque el calendario judío, su mes es lunar, entonces van cambiando, no cae exactamente en los mismos días, en las mismas fechas, pero en el mes normalmente sí. Entonces, ¿pudiera ser este año el arrebatamiento? Creo que no, porque faltan algunas cosas. Hay varias cuestiones que aquí ya se han estado cumpliendo, de las que mencionamos, pero para esto, para que venga el arrebatamiento de la iglesia, tendría ya que estar trabajando el anticristo. Hay cuestiones que vemos que se están encaminando las cosas hacia ese punto. Y una de ellas les comentaba yo que viene un colapso económico de alcance mundial. Esto va a traer otra serie de consecuencias. Obviamente cuando pare esto, los gobiernos van a tener que dar solución a las personas y se van a desatar otras cosas. Para que esté trabajando ya de lleno el anticristo, tendría que tener control absoluto ya de la humanidad para proceder a la puesta de la marca del 666,
Nos dice la escritura en Apocalipsis que nadie va a poder comprar ni vender absolutamente nada si no posee esa marca. Dios nos dice en su palabra que aquella persona que se ponga esa marca va a sufrir el mismo castigo que el propio Satanás en el infierno. El castigo va a ser igual a todos los que adoren a su imagen, a todos los que se pongan esa marca, porque no van a poder evitar que tengan que adorarla. Son cosas terribles que van a suceder y no queremos que las personas que estén viendo este video, esta enseñanza, pues se queden aquí, porque va a ser algo terrible. Yo personalmente no creo que sea este año el arrebatamiento, pero sí hay indicios en que cada vez se está acercando más ese tiempo. Ya mencionaba hace un momento que los temblores, los terremotos están siendo más constantes y las cosas nos están encaminando a eso. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa esto? Que lo que ha dicho el Señor Jesucristo en su palabra se va a cumplir. Todo se está encaminando hacia allá, todo se va a desatar con las terribles consecuencias que menciona el libro de Apocalipsis, y todo va a suceder porque está escrito en la palabra de Dios. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje? Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, el original no está diciendo textualmente de un hombre y una mujer, está diciendo de personas del mismo sexo estaban cometiendo esa barbaridad de casarse. Entonces la inmoralidad, la maldad de esa gente había ya colmado la paciencia de Dios. Entonces Dios tuvo que traer ese castigo. Yo quiero compartirles ese pasaje porque esa es otra de las señales o otra de las condiciones que tienen que cumplirse para que vengan las consecuencias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces los invito a que vayamos a Génesis 6. Dice la escritura, a partir del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y bueno, entre el versículo 2 y el versículo 4 hay dos posibles interpretaciones que muchos cristianos tienen. Una, cuando habla aquí de los hijos de Dios, dicen que se refieren a varones. Y el pasaje que toman para sustentar esto es en Génesis 4. Vamos a ver, dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26 de Génesis 4, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, muchos creyentes interpretan a que cuando en Génesis 6, versículo 2 y versículo 4 habla de los hijos de Dios, ellos interpretan que se refiere a estos varones, a los descendientes de Set, pero vamos a demostrar con fundamento bíblico de que esto no es así, no se trata de los varones, porque sería una incongruencia, primero,
cuando el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Qué tiene de malo que un hombre vea a una mujer hermosa y la tome por mujer? No hay nada extraño, no hay nada raro y no hay nada de malo. El problema viene cuando, si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento los pasajes que hablan de los hijos de Dios, los encontramos en el libro de Job. Y bueno, vamos a ver Job 1, en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pregunta: Dios se encuentra en el tercer cielo. Nosotros vivimos en una atmósfera, vemos nubes, ese es para nosotros el primer cielo. El segundo cielo es a donde se encuentran las estrellas, los planetas y todo tipo de asteroides y meteoritos y demás astros. Todo el universo que conocemos, ese es el segundo cielo. Y más allá, rebasando ese nivel, está el tercer cielo, que es a donde se encuentra Dios. ¿Cómo sería posible que varones estuvieran en la presencia de Dios y más presentándose delante de Dios con Satanás? Volvemos a leer Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, si nosotros buscamos la raíz hebrea de los hijos de Dios, nos hace referencia a que los hijos de Dios son ángeles. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que los ángeles caídos, que fueron arrastrados por Satanás, los ángeles caídos a los cuales Satanás engañó y los hizo adeptos de él, vinieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres de ese tiempo, con las mujeres de los hombres, y entonces hubo una mezcla genética ahí, y por eso se dio la situación de que había gigantes en ese tiempo. Pero eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos confirma esto. Vamos a ver qué dice el libro de Judas, desde el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? Los ángeles a los que se está refiriendo el versículo 6. Vuelvo a leer los dos versículos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Poseyeron a mujeres, hijas de los hombres. Entonces, por eso se dio la mezcla genética y nacieron gigantes. Pero aparte tenemos otro pasaje que nos vuelve a confirmar esta situación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y vemos en el versículo 5, a donde también dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a aguantarnos tantito, fíjense esta observación aquí. Regresamos a Génesis 6. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay hermanos en Cristo que interpretan aquí como que Dios estaba diciendo que la vida del hombre iba a ser de 120 años, pero no está diciendo eso la Escritura. Fíjense, ¿qué está diciendo aquí? Que iba a dar un tiempo para que Noé les predicara que se arrepintieran de su maldad a la gente. Entonces, sabemos que la construcción del arca a Noé le llevó de 100 años y Dios le dio el tiempo para que predicara el arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí el versículo 5 de 2 de Pedro 2 está diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. O sea, él estuvo predicando que se arrepintieran de su maldad. Si el versículo 7 está diciendo que Dios iba a acabar sobre la faz de la tierra con toda la humanidad, no es posible que en el versículo 3 de Génesis 6 estuviera diciendo que le iba a dar una duración de vida a las personas de 120 años. Entonces eso nos confirma que ese era el tiempo que Dios había permitido que se les predicara a esas gentes para que se arrepintieran, y probablemente no hubiera venido sobre ellos el diluvio. El versículo 5 de ese mismo Génesis 6 nos está diciendo que Dios había visto que la maldad de los hombres era mucha y que solamente de continuo sus pensamientos, sus acciones, era solamente de maldad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que dice el versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11 de Génesis 6, y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos en este pasaje de Génesis 6 con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Hace 40 años era famoso que uno fuera asaltado por un carterista, y en alguna ocasión a alguien le sacaban la cartera, ni cuenta se daba, de repente iban a pagar algo: mi cartera, pues ya se la habían sacado. Y era famoso de que entre ese tipo de delincuentes decían que le habían aplicado el 2 de bastos o dedos bastos, porque con 2 dedos sacaban la cartera. A mucha gente le daba risa, ¿no? Porque ni cuenta me di, y me sacaron la cartera de acá, ni cuenta se había dado. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La violencia ha llegado a tal grado de que se suben al transporte público, les quitan las pertenencias, les quitan los celulares, y muchas veces, no conformes con ello, les meten de balazos a los asaltados. Porque traiga o porque no traiga, los balacean. Y muchas veces la hazaña con que lo hacen es inaudita. No es posible que la violencia haya llegado a este extremo. Entonces, la violencia está en su grado máximo. Vemos a veces noticias donde grupos criminales torturan a las personas. La violencia está en su máxima expresión. Podemos decir que a ese nivel o quizá más. Yo no sé si el grado de depravación en la delincuencia o en la maldad de la gente haya llegado a ese extremo, pero aquí Dios dice que la maldad era de continuo solamente el mal. Antes, en la calle, vuelvo a mencionar, hace 40 años, un chamaco diciendo grosería o fumando en la calle, y cualquier persona adulta le llamaba la atención, y el chamaco obedecía y se apenaba, tiraba el cigarro, lo pisaba, o dejaba de decir tonterías de lo que estaba diciendo, o veían a alguien que estaba diciendo groserías delante de una mujer, delante de unos chiquillos, y le hacían las señas: oye, está una dama aquí, oye, hay niños, y se detenían. Y ahora no se detienen a decir las cosas más tremendas. Lo que no me explico es cómo hay manifestaciones de mujeres pidiendo igualdad y respeto a sus derechos, y las vemos en los transportes públicos albureándose con los hombres y manoseándose, y no se dan a respetar. No entiendo.
Vemos actos inmorales de personas que son del mismo sexo y ya no les importa que los vea la gente y a cualquier hora. Antes se escondían y ahora lo hacen a la luz de toda la gente. Creo que la maldad ha estado llegando ya inclusive a ese nivel, a nivel en que se estaban comportando las personas en tiempos de Noé. Pero pudiéramos decir, bueno, pues entonces quizá Dios traiga otro castigo como el diluvio. Pues vemos que no, porque hay una promesa de parte de Dios y lo vemos en el capítulo 9 de Génesis, el versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿A qué arco se refiere este? En muchas ocasiones nos da o es motivo de alegría cuando hay sol y está lloviendo y alcanzamos a ver un arco iris. Pues en ese momento nos recuerda que es la señal de parte de Dios de que no va a volver a acabar con la humanidad con otro diluvio. Aunque muchas veces nos manda recordatorios porque vemos que en horas hay inundaciones tremendas en algunos lugares y bueno, la gente no se aleja de su maldad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene? Fíjense, mucha gente a veces hemos escuchado hablar de que posiblemente ya estén desatados o ya estén abiertos los sellos del Apocalipsis, o algunos dicen, no, ya están cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, estoy viendo la versión en lenguaje sencillo de la Biblia, es una traducción más reciente que la Reina Valera 60, pero bueno, fíjense, el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: en el momento en que el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. La versión Reina Valera dice en el versículo 2 de Apocalipsis 6: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y este versículo en específico, muchos interpretan de que se trata del Señor Jesucristo, pero no es así. Aquí de quien está hablando es de el anticristo. ¿Por qué? Porque él es una persona que con un gran carisma, que va a tener un poder de convencimiento tremendo en los altos niveles políticos a nivel de todo el mundo, y va a convencerlos para que muchos gobernantes le entreguen el poder para que él pueda ejercerlo en forma global. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 6: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué trae consigo el hecho de que haya sido abierto el segundo sello? De que va a ser quitada la paz y va a haber guerras. Versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El versículo 6: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a ver cómo lo traduce la versión del lenguaje sencillo. Versículo 5: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes oí una gran voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 1 kilo de cebada, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Y a qué se refiere esto? Que
un probable colapso financiero va a traer una inflación a nivel mundial tan tremenda que solamente el salario de un día de trabajo va a alcanzar para que apenas coma un alimento una persona. Pero lo grave no es hasta ahí, o sea, hasta ahí son problemas que ya no hay paz en el mundo, problemas económicos, pero fíjense cómo avanza lo que nos dice Dios ahí en Apocalipsis. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 6, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, el Hades es el infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y no sé si se hayan dado cuenta, vemos a veces en los noticieros, vemos en los videos que suben en las redes sociales, de que en algunas casas han llegado osos, han llegado panteras, han llegado tigres, han llegado leopardos, han llegado pumas, y a veces cuando han tenido perros en esas casas, sucede que algunos perros se enfrentan con esas fieras y en algunos casos esas fieras los matan y obviamente pues, se los comen. Entonces, ¿qué está pasando? Que el hombre en su afán de construir viviendas en zonas que se les hacen pues, buenas para habitar, están invadiendo zonas salvajes o áreas que les pertenecen como hábitat a ese tipo de animales. Y entonces vemos que esto puede estar empezando a tener ya su cumplimiento. Dice el versículo 9, cuando abrí el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense que a las iglesias cristianas, versículo 9 de Apocalipsis 6, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Entonces, como acabamos de leer, Dios terminó con la humanidad, con el diluvio. Pero vemos en el versículo 17 de Génesis 6, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dice el versículo 18 de Génesis 6, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Como vemos aquí, Dios le dio la oportunidad a Noé y a su familia de ser librados de ese juicio que Dios traía sobre la humanidad entera. Recordando entonces lo que dice en Mateo 24, en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación de la que menciona el Señor Jesucristo, nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis que van a ser 7 años. 7 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una profecía en el libro de Daniel que habla acerca de la semana 70. Hasta ahorita está cumplida la semana 69 y la semana 70 son esos 7 años. Es una semana, pero cada día se cuenta como año. Entonces son 7 años de tribulación y de gran tribulación. Entonces, imagínense 7 años de tribulación. Fíjense, el libro de Apocalipsis habla de 21 juicios. Primeramente son 7 juicios como sellos. Los siguientes 7 juicios son los de las trompetas. Y los siguientes 7 juicios son los de las copas de la ira de Dios. En total son 21 juicios. Si dividimos los 2.555 días entre 21 juicios, nos dan aproximadamente 121, 122 días. Si nosotros sumáramos los días de, por ejemplo, es un ejemplo, marzo, abril, mayo y junio, nos dan 122 días. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los juicios le correspondería a un lapso aproximado de 4 meses. 4 meses por cada uno de los juicios. ¿Se imaginan la angustia de las personas que van a pasar la tribulación y la gran tribulación? Oye, ¿a poco durará tanto? Pues fíjense,
El libro de Apocalipsis habla de grandes terremotos y a veces yo, por ejemplo, cerca de mi trabajo hay un edificio que se averió, son 2017, y el edificio sigue en ruinas. Imagínense la destrucción que va a haber cuando haya ese nivel de terremotos, de plagas, de pestes, mortandad. Qué situación tan terrible va a tener la humanidad. Voy a leer nada más a manera de ejemplo, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 9, a partir del versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Obviamente no se trata de una estrella, aquí se trata de un ser espiritual. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como de humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Imagínense un lugar a donde hay tanto humo que no se puede ver la luz del sol. Versículo 3 de Apocalipsis 9. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión cuando hiera al hombre. 5 meses de estar siendo atormentados por esos animales. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Qué tan terrible puede ser el sufrimiento y el tormento que van a estar padeciendo la humanidad durante 5 meses, al grado de que quieran morirse? Imagínense. Pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense el castigo tan terrible que van a estar sufriendo, al grado de quererse morir, y dice que nadie va a morir en esos 5 meses. Imagínense 7 años, 7 largos años de tribulación y de gran tribulación para las personas que se encuentran en ese tiempo morando aquí en la tierra. ¿Y por qué los cristianos estamos tranquilos? Estamos tranquilos en lo personal porque sabemos que no nos va a tocar ese tiempo que va a vivir la humanidad, porque Dios nos va a llevar con Él. Pero estamos intranquilos por las personas que conocemos y aún por las personas que no conocemos y que no tienen a Dios en sus vidas, porque esas personas van a estar viviendo esta tribulación, esta gran tribulación que describe el libro de Apocalipsis. ¿Cómo sabemos nosotros que vamos a ser librados de ello? Fíjense, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 10, es una carta que deja Dios a una de las 7 iglesias que mencionan aquí. Y entonces dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y hace un momento veíamos en el pasaje de 1 Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17, a donde nos habla del arrebatamiento. Dios nos va a librar a nosotros en ese momento, en el momento en que empiece el juicio de parte de Dios hacia la humanidad. En ese momento Dios nos va a tomar y vamos a ser librados de ese juicio. ¿Qué va a pasar contigo que me escuchas? ¿Qué va a pasar contigo que estás oyendo o viendo este video? Esta enseñanza que tiene la Escritura. El juicio tan terrible que viene de parte de Dios sobre la humanidad se va a cumplir, porque dice el Señor Jesucristo que sus palabras no van a dejar de acontecer lo que Él dijo. Sus palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, si tú quieres ser librado de esta angustia, de esa tribulación, de lo que va a acontecer en el mundo, te invito a que mires tu condición espiritual, a que dobles tus rodillas delante de Dios, que le entregues tu vida a Cristo, que Él haga su obra en ti y que tú puedas tener la oportunidad de compartirlo con tus seres queridos, con las personas que conoces y aún con las personas que no conoces,
porque el tiempo sí está cerca, muy cerca, más cerca de lo que mucha gente piensa. Entonces, yo te invito a que le entregues tu vida a Dios. Y para eso quiero pedirte, por favor, que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, he escuchado acerca de los tiempos difíciles, de lo terrible que van a ser los tiempos, tal vez en los siguientes años, no lo sé, Señor, pero sé que es terrible. Sé que he pecado, sé que hay una condenación eterna de castigo por causa de mis pecados. Pero también he escuchado, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo hace cerca de 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario. Que mis pecados fueron cargados en su cuerpo y que Él pagó por culpa mía, derramando toda su santa sangre. Sé que esa santa sangre puede lavar mis pecados y te ruego que lo hagas, Señor. Te ruego que ese castigo que Él sufrió en su cuerpo sea para perdón de mis pecados. Yo creo que ese sacrificio lo hizo por mí, al igual que por toda la humanidad. Pero yo quiero recibir ese precioso regalo de la salvación y reconozco que no tengo ningún mérito en ella más que creer en Él, en ese sacrificio. También sé que Él murió en la cruz del Calvario derramando toda su santa sangre, pero también sé que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí en este momento. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo por mí. Ahora que he creído y que sé y que reconozco que ese sacrificio en la cruz del Calvario lo has hecho por mí, abro mi corazón y te invito a que vengas a morar en él para que transformes mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que te pueda servir, Señor, y que pueda compartir este mensaje de salvación a toda persona. Señor, te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le has dicho esto a Dios de corazón y lo has creído, Dios ya te ha perdonado los pecados. Y déjame decirte, te quiero compartir algo que dice la Escritura en el libro de Lucas, del Evangelio según Lucas, del capítulo 15, versículo 7. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? Te ha hecho uno de sus hijos, además de perdonarte tus pecados. Y la tercera cosa que va a hacer por ti es librarte de esa tribulación y gran tribulación. Vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Dios Todopoderoso, Señor, te agradezco tu guía, te agradezco tu palabra. Gracias por darnos entendimiento de ellas. Gracias por traer a las personas que hoy han escuchado este mensaje de parte tuya, porque tú quieres que toda rodilla se doble ante ti y que quieres que todos se arrepientan de su mal camino para que les des tu misericordia y tu perdón, Señor, para que no vengan a juicio. Te agradecemos este tiempo. Gracias, Dios, por la misericordia que has otorgado a las personas que han hecho hoy la decisión de reconocerte como Salvador. Te rogamos tu bendición para estas personas. Guíalas en su vida. Guíalas, Señor, por favor, en su crecimiento espiritual y llévalas al lugar a donde ellas hayan de ser edificadas en la palabra de Dios. Te agradecemos reconociéndote en todos tus méritos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.